Bueno, buenas tardes a todos. Más bien, muchas gracias por conectarse. Igual a los que nos ven diferido ahí en el canal de YouTube del CEPS. Es importante para la cooperativa, para el Departamento de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad, este trabajo conjunto que hacemos con el Comité de Educación y Bienestar Social, en el cual hemos estado haciendo esta serie de presentaciones, ¿verdad? Con temas de sostenibilidad, así como lo dice Luis Diego. Y hoy es un tema que está nuevo para algunos, ¿verdad? Es muy importante entender esa relación que existe de la ganadería con la biodiversidad. Y para eso estamos trabajando con Cooperación Alemana en este tema de ganadería. Ya llevamos un temita avanzado ahí en el análisis del sector con respecto a la propuesta que ellos tienen de biodiversidad, pero precisamente por eso hoy estamos aquí para empezar a escuchar qué significa biodiversidad y cómo es que la biodiversidad puede tener un impacto en el negocio que nosotros llevamos adelante. Y para eso, hoy nos acompaña Susan Morales y Maribel Muñoz. Sin más, los dejo con ellas dos, que son las que conocedoras del tema de biodiversidad. Adelante, compañera. Más bien, muchísimas gracias por haber tomado la iniciativa y haber dicho que sí, que nos acompañen en estos espacios. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Celín y Luis Diego, y bueno, mucho gusto a quienes nos acompañan acá y a quienes nos ven de forma diferida, como decía Juan Celín. Para nosotros de verdad que es un gusto poder compartir con ustedes un poquito de las experiencias que ya tenemos en lo que es integración de biodiversidad en los sectores empresariales y el día de hoy específicamente en el sector ganadería. De nuevo agradecer, ¿verdad?, este espacio para el portafolio Biodiversidad y Negocios de la Cooperación Alemana para el Desarrollo. Es importantísimo tener plataformas como estas donde podemos multiplicar los conocimientos que hemos ido recopilando a través del tiempo en integración de biodiversidad y en cómo esa integración genera impactos positivos, tangibles, medibles y necesarios en los sectores empresariales. El día de hoy les acompaño yo desde la Cooperación Alemana para el Portafolio, para el Desarrollo, GIZ, y también tenemos a la señora Maribel Muñoz como consultora experta en ganadería. Entonces, creo que lo primero que quisiera resaltar es que desde el portafolio Biodiversidad y Negocios tenemos un objetivo muy claro, ¿verdad? La cooperación internacional tiene objetivos claros a la hora de trabajar con los países. Sin embargo, sin alianzas como la que estamos viviendo el día de hoy, no sería posible cumplir o llevar a tanta gran escala los objetivos o bien los alcances de estos objetivos. Entonces, desde el portafolio Diversidad de Negocios creemos en el sector privado y creemos que es con ustedes como empresarios y empresarias con quienes tenemos que trabajar para conservar aquellos recursos que son necesarios para la sostenibilidad de la biodiversidad en general y para la sostenibilidad del negocio mismo. Entonces, creemos también que para que esto suceda debemos empezar por cambiar algunos paradigmas. ¿Qué quiere decir? Cambiar la forma en que nos movemos y actuamos de manera colectiva desde la manera en que percibimos nuestras acciones y por ende actuamos en consecuencia desde lo individual. Entonces hoy vamos a escuchar mucho cambiar paradigmas porque hoy es el inicio de un proceso, como bien decía Juan Celín, para en conjunto, en campo, de manera vivencial, poder ir aplicando más y mejores prácticas que ayuden al negocio de la ganadería a sostenerse en el tiempo. Y es que para nadie es un secreto que actualmente los y las consumidoras estamos más conscientes de el lugar de donde vienen nuestros productos. Y eso lo demuestra los resultados del barómetro del consumidor, que es un estudio que se hace en la Unión Europea a través de los años. Estos son resultados hasta el 2022, sin embargo está actualizado y les voy a dejar por ahí el link para que lo busquen. Y actualmente, hasta este año, ¿verdad? Y igual que hace 2 años, se mantienen tendencias muy similares en cuanto a la necesidad de tener conocimiento de las prácticas que realizan las personas productoras y las empresas productoras con respecto a los productos que se consumen. Entonces,
vemos que hay un 53% de personas en el mundo, de manera promedio, que cada vez más piensan que las compañías deben de tener una obligación moral para asegurar que los impactos de sus operaciones sean positivos en las personas y en la biodiversidad. Y de igual manera, siempre hay, y de manera creciente también, personas que prestan cada vez más atención a los recursos éticos que las empresas a los recursos éticos que las empresas realizan o a la forma en la que se producen estos alimentos en este caso. Entonces, para nadie es un secreto que cada vez empresas como la cooperativa que nos trae acá hoy o empresas más pequeñas como sus fincas productoras deben de preocuparse no solamente por la rentabilidad de sus productos, sino también por la manera en la que esos productos se producen en relación con los recursos naturales. Y ahora vamos a ver también que al final de cuentas, una cosa no está separada de la otra. Para que logremos tener rentabilidad, necesitamos equilibrio en los agroecosistemas. Pero vamos a andar un poquito más adelante en este sentido. Entonces, para integrar biodiversidad, somos conscientes que tenemos un actor clave importantísimo que son ustedes, las personas productoras, quienes tienen en sus manos los terrenos, los territorios y por ende los recursos naturales, las que están también a cargo de alimentarnos, de asegurar esa seguridad alimentaria, valga la redundancia, y entonces por ende de implementar medidas responsables para poder responder a ese consumidor cada vez más consciente. Y no solamente eso, sino para poder responder a los embates y a los cambios que actualmente estamos viviendo. Por ejemplo, y algo que yo sé que nos afecta muchísimo como personas productoras, es los cambios en el clima, que las estaciones se mueven, que en consecuencia de eso tenemos más plagas y enfermedades, y que entonces esto dificulta en gran medida la actividad ganadera. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si nosotros no realizamos medidas responsables, no podemos asegurar el capital natural. Vamos a entender el capital natural como todo aquello que hace posible que un negocio pueda operar. ¿Qué es capital natural para nosotros como personas productoras? Bueno, el suelo probablemente es de los recursos más importantes del capital natural. El ganado como tal es parte del capital natural y también es agrobiodiversidad. Los bancos forrajeros, que el botón de oro, que el nacedero, eso es capital natural. Y si las condiciones del ecosistema, es decir, de esa área donde yo desarrollo mis actividades, no están equilibradas, entonces voy a tener condiciones adversas que van a hacer cada vez más difícil la operación de mi negocio. Para que nos quede mucho más claro a qué se refiere capital natural, voy a compartir a continuación un video que nos habla justamente de esto e ilustra. Vamos a escucharlo. ¿Alguna vez se ha preguntado cuánto depende su negocio de la biodiversidad? La biodiversidad es la responsable de sostener todos los procesos que permiten la vida en el planeta. A todos los servicios y recursos que negocios como el suyo necesitan para funcionar y generar ganancias les llamamos ¡Capital natural! El capital natural mueve la economía del mundo y muy especialmente el de nuestra región, que tiene una gran dependencia del sector agrícola, industrial y turístico. ¡Hola! América Central y República Dominicana son considerados puntos vitales en la biodiversidad para el planeta y representan el 7% de la diversidad biológica global. Es por esto que proteger la biodiversidad tiene sentido a nivel ambiental, social y económico. La supervivencia del sector privado a largo plazo depende de la conservación de los ecosistemas. La pregunta clave es, ¿qué tanto depende mi modelo de negocios del capital natural? ¿Y cómo mis acciones están impactando la capacidad de los ecosistemas para proporcionarme los recursos de los cuales dependo? ¿Qué pasaría si mi capital natural se acaba? Es por esto
que proteger el capital natural es una inversión de las empresas no solo para su bienestar, sino para su misma supervivencia. Es darle el valor que se merecen los servicios ecosistémicos y reconocer que estamos inmersos en un sistema interconectado cuya salud y mantenimiento depende de todos. Quienes reconocen que el negocio es también conservar la biodiversidad, aumentan su rentabilidad y aseguran el futuro de sus empresas. Yo prefiero los productos responsables con la biodiversidad. We choose sustainability. El involucramiento del sector privado es fundamental para la protección y resguardo de nuestro capital más valioso. Imagine por un momento, ¿cómo se vería afectado el sector turístico si los corales desaparecieran, dejando de producir la arena blanca de las playas que disfrutan los turistas? ¿Y qué pasaría con las playas si estuvieran cubiertas de plástico, perdiendo todo su atractivo? ¿Qué pasaría con la economía local si la belleza escénica y natural de la que depende el turismo se deteriorara? Y si el sector agrícola es mi principal negocio, ¿cómo se vería afectado si escasea el agua o se degradan los suelos? ¿Cómo podría asegurar mi producción? Y más aún, ¿cómo afectarían todos estos problemas a la economía regional? Si desea invertir en biodiversidad y asegurar el futuro de su empresa, siga los siguientes pasos. 1. Identifique de cuáles servicios que brinda la biodiversidad depende su negocio, como por ejemplo el agua, materia prima, suelo, la belleza escénica. 2. Invierta en medidas concretas para mejorar su relación con la biodiversidad. El retorno de esta inversión asegurará el futuro de su empresa. 3. Inspirándose en estas medidas, promueva innovaciones en su modelo de negocios. Su empresa destacará del resto. Buenas. ¿Cómo está? Comparta este mensaje con otros para devolverle a la biodiversidad el valor que se merece. Súper. Entonces, ¿qué tenemos de acá? Bien, que al final de cuentas, vamos para acá. No solamente tenemos que integrar biodiversidad porque el consumidor lo está pidiendo, sí, o porque nos parece bonita, si lo queremos ver de alguna manera, sino porque desde el punto de vista del negocio es súper necesario para la sostenibilidad en el tiempo. Y entonces nosotros nos dimos cuenta de que para hablar con las empresas, con el sector privado, teníamos que idear una metodología que fuera homogénea y que pudiera llevar a la acción a ese sector privado. Y de ahí es que nace la herramienta Biodiversity Check Agrícola y específicamente en este caso para el subsector ganadería, que hace un análisis de las dependencias y los impactos que tienen las operaciones a nivel de área de producción, es decir, donde nosotros realizamos las operaciones, en el caso de ustedes, por ejemplo, los potreros, pero también analizamos lo que está más allá de las áreas de producción, es decir, la finca, todo lo que está dentro de los límites de la propiedad de la finca. Hay muchas veces hay quebradas, hay bosques, hay infraestructura, corrales, etcétera. Y también analizamos lo que es el paisaje, porque para hablar de biodiversidad o de integración de biodiversidad, sí o sí tenemos que volver un poquito la mirada hacia qué cosas hacen nuestros vecinos y cómo entonces deberíamos de aliarnos con ellos para poder gestionar las cuencas hidrográficas, el recurso hídrico, la conectividad a través de barreras naturales y, por ende, garantizar el intercambio genético, es decir, que la flora y la fauna pueda ir de un lugar a otro y que entonces pueda dar y proveer esos servicios o ese capital natural del cual dependemos. Importantísimo que todas las medidas que se analizan o que se recomiendan en estos 3 niveles deben también de calar dentro de la parte de la gestión de la empresa o de la organización de productores o del productor o la productora misma, para que esas decisiones queden dentro de la visión y la misión de la organización o de la finca y que puedan entonces permear en todas las personas colaboradoras que apoyan la operación. Entonces, vamos a cambiar paradigmas. ¿Cómo? Bueno, comprendiendo la importancia del capital natural que resguarda la biodiversidad. Y para ir a fondo en esta parte, voy a darle el paso a Maribel para que les hable también de persona productora a persona productora, por qué es importante la biodiversidad y cómo se ve reflejado también a nivel de negocio. Maribel.
Gracias, Susan. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por el espacio. Bueno, mi nombre es Maribel Muñoz. Yo soy ingeniera agrónoma, productora también, mi área de expertise es la ganadería regenerativa. Entonces, les quería profundizar en este momento como, bueno, y todo esto la biodiversidad suena muy interesante, pero específicamente en ganadería, ¿en qué me beneficia? ¿Cómo de repente esto me puede ayudar a reducir costos, a mejorar la productividad, entre muchos otros beneficios, como incluso poderme adaptar mejor al cambio climático? Siguiente, por favor. Entonces, para hablar un poco de los, digamos, de los beneficios de la biodiversidad, lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que tenemos varios tipos de servicios ecosistémicos que básicamente están clasificados, pero en varias formas, pero lo importante aquí es poder tomar un poquito de conciencia de, tal como lo decía el video, cuáles son de los que depende mi negocio. Entonces, por ejemplo, en ganadería tenemos los servicios de soporte, que por supuesto viene siendo ciclo de nutrientes, ¿verdad? Fertilidad de nuestros suelos, que es muy importante. Fotosíntesis, porque sin fotosíntesis no vamos a tener crecimiento activo, no vamos a tener producción de biomasa, de forraje, de calidad, así como los mismos recursos genéticos que van desde la misma diversidad de genes en nuestros animales, el mejoramiento genético que estamos llevando, como la misma genética que tenemos y la biodiversidad genética que también manejamos en nuestros potreros, en nuestras áreas forrajeras. Por supuesto, también tenemos servicios de aprovisionamiento, pues en nuestro caso vamos a tener, estamos aprovisionando a los humanos de productos cárnicos, de leche, de lácteos, de otro tipo de alimentos, y si tenemos sistemas silvopastoriles, por ejemplo, también vamos a estar generando madera, posibles biocombustibles, y además también usamos uso de la boñiga a través de, bien sea generando biogás, purines, entre otros. Vamos a estar generando también servicios de aprovisionamiento. Y los servicios de regulación básicamente son todos aquellos servicios ecosistémicos que están relacionados a cómo se regula el clima, ¿verdad? Entonces, dependiendo que nosotros también somos responsables en cuánto carbono, cuántos gases de efecto invernadero estamos emitiendo en nuestro sistema productivo y cuántos estamos capturando. De igual forma, qué tanto estamos erosionando o deteriorando el recurso suelo, por ejemplo, qué tanto estamos afectando o promoviendo el desarrollo de polinizadores, y con esto también qué tan beneficioso o qué tan afectado nos vamos a ver con problemas de plagas, con problemas climáticos como inundaciones, sequías, entre otras cosas. Y adicional a esto también tenemos los servicios culturales que están relacionados justamente al valor del paisaje como base de recreación, como el hecho de que podamos disfrutar de nuestras fincas, de este paisaje y de nuestra propia cultura ganadera. Siguiente, por favor. Entonces, un ejemplo de un servicio ecosistémico de aprovisionamiento va a ser justamente fertilidad del suelo. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Pues básicamente nuestro suelo es un ente vivo, dependemos de microorganismos y de fauna también, que nos ayuda a cerrar los ciclos. La mayoría de los nutrientes, desde nitrógeno, fósforo, potasio, por supuesto, pasando por todos los micronutrientes e incluso incluyendo el agua, todos estos elementos cierran el ciclo a nivel de suelo. Y esto se da gracias a la actividad microbiológica, a esa capacidad, por ejemplo, de infiltración, de porosidad que tiene el suelo en la circulación, por ejemplo, del agua, en captura de carbono, pero a la vez, si no tenemos una buena gestión del suelo, vamos a estar produciendo problemas de erosión, de pérdida de materia orgánica, y con esto baja productividad, baja carga animal, baja biodiversidad, con lo que también vamos a estar a vernos afectados por cambio climático, por problemas de plagas, enfermedades, parásitos en el ganado, entre otras cosas. Entonces, es como se va integrando todo dentro de la naturaleza como un todo, y esto, si lo trabajamos de una manera adecuada, de una manera estratégica, vamos a tener muchísimos beneficios, pero a su vez, si en algún momento no somos lo suficientemente responsables con el cuidado de este capital natural, como lo decía en el video, también vamos a vernos afectados por una serie de consecuencias, desde el cambio climático en adelante hasta la mismísima pérdida de biodiversidad, pérdida de fertilidad a nivel de suelo. Siguiente, por favor. Entonces, a mayor biodiversidad, menos costos, podemos reducir costos. Y es que si hablamos en ganadería, gran parte de los costos es porque dependemos de energía fósil.
Entonces dependemos de la electricidad, dependemos de la fertilización química, dependemos de productos de síntesis química, dependemos de los alimentos balanceados y mucho de esto, el grueso, es energía fósil, es decir, que dependemos del diésel, de la gasolina y de este tipo de combustibles. Y esto con el tiempo, por ser un recurso no renovable y estar en manos de ciertos países, ciertas empresas, pues lo más probable es que estos costos se sigan elevando. ¿Qué podemos hacer? Bueno, trabajar justamente acorde, rescatando los servicios ecosistémicos que son gratuitos, naturales y que los tengo accesibles. Y si rescato todo esto, entonces voy a poder tener que si tengo un suelo con mayor fertilidad, ¿verdad? Mayor fertilidad natural gracias a la actividad microbiológica, a la biodiversidad de microorganismos, de vegetación, esto también me va a permitir tener una mayor carga animal, tener una mejor calidad nutricional, porque de repente ya no solo dependo de las gramíneas, sino que de repente también contemplo en mis áreas de potrero leguminosas, arbustos forrajeros, árboles que también me van a prestar otra serie de beneficios como la mejora de la calidad nutricional y con esto voy a poder reducir, por ejemplo, la dependencia de insumos externos en el caso de la alimentación y, por supuesto, en términos de fertilización también. Voy a tener entonces mayor vegetación, mayor fauna y si tengo mayor valor paisajístico, de repente mi finca también podría verse beneficiada o tener ingresos adicionales, ¿por qué no?, con procesos de turismo, agroturismo, entre otras actividades. Como bien lo vengo indicando, puedo reducir la dependencia de insumos externos y con esto reducir mis costos. Cuando yo manejo un buen sistema de pastoreo, voy a permitir también la bomba de carbono, el secuestro de carbono, y esto también puede ser otra línea de ingresos, de reducción de costo, que a su vez también me va a dar incluso una posibilidad de tener un producto con valor agregado, diferenciado en el mercado, si soy responsable con estos procesos. Y esto al final de cuentas me va a generar un mayor ingreso para los productores, una carne, una leche de mayor calidad, con menos residuos de productos, con menos huella hídrica, menor impacto en emisión de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera, etcétera. Otro ejemplo con esto es el servicio de polinización. Entonces debemos de tomar en cuenta que más del 75% de los cultivos del planeta, de los alimentos que nosotros consumimos, dependen de procesos de polinización. Entonces se puede decir que una sola abeja puede visitar hasta 7,000 flores por día y con esto también necesitamos favorecer la biodiversidad. Entonces la polinización en cultivos agrícolas y en nuestro caso también es importante como ganaderos porque puede mejorar entre un 24 y un 40% el rendimiento de la producción. Necesitamos poder generar semillas, necesitamos poder generar valor agregado a nuestros productos y, ¿por qué no?, poder tener una política amigable con estos organismos que son tan importantes en la seguridad alimentaria del planeta. Adelante, por favor. Entonces, la biodiversidad básicamente desempeña un papel crucial en la seguridad alimentaria, como bien lo digo, en la nutrición, en los medios de vida y en la prestación de servicios ecosistémicos y por tanto en nuestra economía nos permite poder adaptarnos a los cambios que vienen, no solo cambio climático, cambios en mercado de producción, en modos de vida, nos permite adaptarnos y nos permite también ser resilientes ante todos estos embates económicos, climáticos y demás que se vienen. Entonces, la invitación es para que podamos seguir siendo custodios de la biodiversidad. En la siguiente diapositiva creo que hay un mensaje clarito. Entonces, los productores agropecuarios, tal como lo decíamos, que estamos directamente relacionados con este capital natural y que trabajamos y dependemos propiamente de estos servicios ecosistémicos y del recurso suelo, agua, plantas, animales, etcétera. Entonces, somos custodios de la biodiversidad natural y doméstica de nuestras fincas, ¿verdad? A la vez, debemos de procurar su conservación y, por supuesto, el uso sostenible del mismo. Entonces, lo ideal es que en nuestras fincas podamos tener un entorno que sea sano ambientalmente, tanto para nosotros los seres humanos, para todos los residentes, trabajadores, así como para la vida silvestre y la biodiversidad en general. Siguiente, por favor. Gracias, Maribel. Y es que definitivamente
para cambiar paradigmas y para seguir entonces siendo actores de cambio y que entonces eso repercuta en que tengamos más salud, no solo para nosotros, sino también para generaciones venideras. Una forma también de cambiar esos paradigmas es implementando medidas para integrar biodiversidad. Y eso es lo que les queremos contar a continuación. Hay muchas formas, muchas maneras de integrar biodiversidad y aquí traemos algunos ejemplos porque estamos seguros, como bien decía Maribel, que el sector ganadería puede apoyar la conservación de la biodiversidad y la producción sostenible, protegiendo lo que ya hay e introduciendo lo que falta. Y por eso, a continuación, vamos a ofrecer algunas recomendaciones prácticas que no solamente son esas. Yo quisiera que también nosotros nos vayamos a la creatividad y al entender por qué la biodiversidad es importante y al observarla y darle su lugar, estoy segura que ustedes, como dueños y dueñas de sus terrenos, van a tener también muchas otras ideas de qué debería de hacerse para custodiar estos recursos necesarios que nos da el capital natural. Entonces, algunas de las recomendaciones que vamos a ver a continuación es tomar decisiones informadas sobre insumos. Yo sé que ustedes tienen una gran ventaja porque tienen la asesoría de la cooperativa, pero hay que tomar decisiones informadas siempre y apoyarse entonces en el equipo técnico de insumos que también son respetuosos con la biodiversidad. Que nos involucremos, hay que involucrarse en proyectos en general, pero por ejemplo aprovechar, ¿verdad? También esas plataformas o la plataforma que es la cooperativa como tal. Por ejemplo, sabemos que tienen un proyecto lindísimo de medición de carbono y entonces la invitación es a eso, ¿verdad? Que nos involucremos y que nos convirtamos en multiplicadores y multiplicadoras de conocimiento. En el momento en el que más adelante, ojalá nosotros les digamos, bueno, vamos a hacer un día de campo para ver integración de diversidad. Yo espero que todos los que están acá levanten su mano y también quienes nos van a escuchar más adelante. La conservación de los ecosistemas mismos, vamos a ver algunos ejemplos de cómo hacerlo. La protección de la vida silvestre, ¿verdad? Que regula entonces también ese equilibrio que debe existir en los ecosistemas y aunado y de la mano con la conservación de la vida silvestre, cómo también implementamos medidas para que no afecten nuestra agrobiodiversidad, ¿verdad? Medidas antidepredatorias y demás en caso de que se requieran. La conservación del recurso hídrico, importantísimo. Conservación del suelo, ahí con buen énfasis, porque sabemos que eso es muchas veces el capital natural que tenemos como más importante y que tiene también un montón de vida y que ya estamos viendo inclusive que nos puede ayudar a diversificar ingresos y que vemos también que ayuda a combatir embates del cambio climático a través del resguardo de carbono, etcétera. Los corredores biológicos, ¿cómo garantizamos que nuestras fincas forman parte del entramado del paisaje y no lo cortan? Imaginémonos que somos un oso perezoso, una perica ligera, y nosotros deberíamos de garantizar que alrededor de nuestras fincas ojalá hayan espacios para que ellos transiten y dentro de nuestras fincas también. A eso se refiere con corredores biológicos. Y la adaptación al cambio climático mismo, que al final de cuentas es una integralidad de la implementación de todas estas medidas. Entonces vamos a ir una por una aunando un poquito más en esta parte. Y es que, como les mencionábamos, a través de la herramienta Biodiversity Check Agrícola, nos dimos cuenta que el eje de gestión empresarial era importantísimo, porque tenemos que recordar que sus fincas son una empresa también. Debemos de seguir viendo la ganadería como un negocio. Entonces, la gestión de esa empresa es muy relevante y por eso, como gestores, debemos de también tomar decisiones que permeen en el resto de las personas que tienen influencia dentro de las acciones que se realizan en nuestras fincas. Entonces, un ejemplo de yo como gestor de mi negocio debo de trasladar información a las personas colaboradores es sobre todo sobre el uso de insumos y decisiones informadas sobre insumos. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno,
primero, practicar el manejo integrado de plagas y enfermedades, ¿verdad? Esto para evitar el sobreuso de insumos, utilizar insumos solamente cuando es necesario después de haber hecho un monitoreo de plagas y enfermedades. Siempre en la medida de sus posibilidades, lo ideal es que prefiramos productos locales y de etiqueta verde y que observemos muchísimo. La invitación también de esta charla es a que levantemos la mirada, identifiquemos ese capital natural del cual dependemos, lo observemos y cada vez que le pongamos más atención nos vamos a ir dando cuenta cómo la flora y fauna, es decir, las plantas y los animales de nuestro entorno, del suelo, de nuestra finca, son indicadores de cómo anda la salud del ser humano. Estoy segura que ustedes se van a dar cuenta si está sucediendo algún desbalance en el agroecosistema desde el punto de vista de, mira, hace tiempo veía muchos escarabajos estercoleros y me ayudaban a incorporar la materia orgánica al suelo y a partir del 2012, cuando empecé a usar este o este otro producto, ya no lo veo más. Entonces, ustedes son quienes tienen más conocimiento de causa y les invitamos a que observen esa naturaleza y que pongamos en práctica entonces ese llamado que la misma naturaleza muchas veces nos hace al encontrar aumentos o disminuciones en algunos elementos. Hay que involucrarse en programas innovadores definitivamente, ¿verdad? Aquí reforzar el esfuerzo que está haciendo la cooperativa con el programa de Doctores del Suelo. Creemos que es un programa lindísimo que da muy buenos recursos para que ustedes sigan en ese camino de multiplicación del conocimiento y que se hagan especialistas en ese capital natural que requieren para su negocio. Y bueno, importante también que al final de cuentas la ganadería no solo depende de los potreros, entonces un poco para ahondar en esas medidas de las cuales debemos ocuparnos, que están más allá de los potreros, Maribel nos va a contar un poquito más sobre otras medidas que podemos implementar. Igual van con el tema. Bueno, quiero que vean esta foto y vean qué interesante. Se podría decir es una finca ideal, muy soñada, un sistema silvopastoril, el agua protegida, un montón de alimentos para nuestros animales, muchísima reforestación, pero sobre todo muchísima biodiversidad. Vean, ahí hasta panalitos de abejas y todo lo demás. Bueno, pero ¿y esto cómo se hace? ¿Y esto en qué se beneficia? ¿O uno por dónde empieza? O bueno, ¿y esto por qué, no? ¿Por qué un paisaje así mucha gente diría tan enmontañado? Vamos a ver. Siguiente, por favor. Entonces, resulta que todas estas prácticas, como los sistemas silvopastoriles, la diversificación, ¿verdad? Porque no solamente necesitamos pastos, sino que, bueno, podemos tener árboles, podemos tener arbustos, podemos tener frutales, podemos tener maderables, podemos tener producción de miel, podemos tener turismo, podemos tener un montón de cosas en nuestra misma área que estamos trabajando. Entonces, podemos implementar prácticas de ganadería sostenible como el pastoreo rotacional o racional, el cuidado del agua, el implementar sombras productivas o los mismos sistemas silvopastoriles, que también podemos promover la restauración y conservación de los ecosistemas. ¿Qué es esto de los ecosistemas? Es básicamente dentro del paisaje lo que tenemos cerca, qué tipo de bosque o ese parque que está protegido o ese sistema de conservación que tenemos más cerca. Bueno, nosotros podemos sumarnos, tal como nos lo decía Susan, podemos de pronto generar también corredores biológicos, podemos también restaurar algunos ecosistemas que tengamos, ¿por qué no? De repente dentro de nuestras fincas. Yo sé que la ganadería en Costa Rica es diferente, los ganaderos también somos protectores de los bosques, por dicha, aquí en Costa Rica, pero podemos dar un pasito más, también podemos generar conectividad, podemos seguirlos protegiendo y podemos restaurarlos en caso de que lo tengamos degradado de alguna forma. ¿Qué nos permite todo esto? Bueno, ya lo estábamos viendo, que tengamos acceso a un mercado resiliente, a un mercado que viene evolucionando, fluctuando, que podamos mejorar la productividad. Tal como lo vieron en esa fotografía, yo le digo, eso es producir en 5 pisos, pasa como en las ciudades, cuando usted no puede crecer para los lados, crece para arriba.
Entonces nosotros que tenemos en nuestras fincas, bueno, a veces producimos en un solo piso, que es el forraje, las gramíneas nada más, pero de repente podemos tener un sistema silvopastoril más intensivo donde ya tenemos arbustos o los bancos forrajeros, ¿verdad? Entonces vamos creciendo para arriba, podemos tener otro nivel con cercas vivas, con frutales, podemos tener uno siguiente con producción de madera y demás, y todo esto lo puedo hacer un diseño muy inteligente que me permita aprovechar todos los recursos que yo tengo en mi finca, desde la misma topografía, el agua, el mismo paisaje, el suelo, y también poder pues tomar en cuenta el clima, ¿no? O sea, un sistema como el que vimos, pues para altura tal vez no se vea de esta forma, se va a ver un poquito diferente. Pero bueno, son cosas que podemos implementar y que por supuesto nos va a permitir entonces capturar carbono, mejorar la producción de forraje, mejorar las cargas animales, bueno, todo lo que ya les hemos venido mencionando, pero algo que también quisiera mencionar es el tema del agua. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces en nuestras fincas es muy normal, algo muy común, que tenemos potreros y todos los animalitos van a tomar agua a la quebrada, al riachuelo, bueno, al río, no sé qué tanto, pero bueno, además de que es prohibido, pues debemos de tomar conciencia que más allá de que sea una política y demás, es que vamos a generar procesos de contaminación y por otro lado que también nos vamos a ver afectados. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un sistema de captación y distribución de agua, por ejemplo, no estoy previniendo problemas de parásitos en nuestros animales o de contaminación también de enfermedades y demás. No sé de ahí para arriba de la cuenca las otras fincas cómo manejan y qué tantos residuos y qué tanta contaminación estén agregando a esa agua. Y mis animales que llegan a tomar agua y más abajo, no sé qué tan limpia y qué tan segura sea. Muy distinto a, como lo vimos por ahí, tengo una captación de agua, está bien reforestada, los animales no tienen acceso, yo tengo un sistema de captación, distribución de agua, todos los animales tienen asegurada un agua limpia. Con esto voy a reducir el uso de desparasitantes internos, sumado a una rotación adecuada del pastoreo y a que tenga un bienestar animal, ¿verdad? Que los animales tengan acceso a sombra, estén bien cuidados, tengan asegurado el alimento, el movimiento, todas sus 5 libertades, y de esta forma voy a reducirme un montón de costos en veterinarios, en insumos veterinarios, o incluso en pérdidas de los mismos animales. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo puedo sumarme a esto la conservación de los ecosistemas? Bueno, primero que todo voy a identificar, bueno, ahí como lo ven en el mapita, entonces ya hoy en día todos los que tenemos acceso a la tecnología nos podemos meter en Maps, nos podemos meter en Google Earth y venga, ¿dónde está mi finca y qué tengo cerca? Bueno, si no tenemos esta posibilidad, podemos salir a caminar, reconocer dónde estoy ubicado, qué ecosistemas naturales estoy cerca, si de repente es un costero, ¿verdad? Si de repente es un bosque nuboso, es un bosque tropical, estoy cerca de un parque nacional, de un área protegida, y poder identificar y yo cómo me puedo sumar, cómo puedo generar, por ejemplo, conectividad, ¿verdad? Entonces, y además, si yo tengo justamente estas quebraditas, estas fuentes de agua, bueno, ¿cómo las puedo proteger? Tengo un nacimiento, tengo un riachuelo que atraviesa por mi finca, ¿cómo puedo proteger para que este recurso hídrico fluya lo más limpio posible? Sobre todo si es una naciente, pues tenga la arborización para que mantenga este flujo del ciclo del agua, ¿verdad? Pueda tener este sistema de recarga, la filtración que nos van a generar las raíces de las plantas, entre otros beneficios. Entonces, yo poder analizar dentro de mi finca qué tengo y qué ecosistemas yo me puedo sumarme a proteger. Y por otro lado, también me puedo familiarizar con las especies presentes de flora y fauna. No tengo que ser un experto, los mismos colaboradores, los mismos vecinos dicen, no, pues aquí es común encontrar este tipo de aves, este tipo de felinos, este tipo de ciervos, el montón de flora y fauna, además de lo que ya probablemente identifique en mi finca, que en mi finca de repente me llegan manaditas de monos, que de repente llegan muchísimas garzas, lo puedo tener identificado y por qué no puedo hacer un inventario simple con decir, tomo una fotografía y la voy guardando en mi finca, tengo este tipo o tengo presencia de este tipo de especies de flora, de fauna y poderlos identificar. Esto no se ama lo que no se conoce, dicen por ahí. Siguiente, por favor.
Por otro lado, pues tal como lo veníamos viendo, empezar a verificar que en las prácticas que estemos aplicando, pues idealmente no contaminen ni destruyan los hábitats naturales, por ejemplo, prácticas no adecuadas como el sobrepastoreo, el uso excesivo o desmedido de productos de síntesis química, desde herbicidas, insecticidas, prácticas como la deforestación, y más bien lo ideal sería pues revertir estos procesos, facilitar la recuperación de la cobertura en sitios vulnerables, digamos, en áreas, por ejemplo, con pendientes no adecuadas para ganadería, que yo las puedo disponer para otros procesos como reforestación o otro tipo de sistema que sea más adecuado a ese tipo de topografía. Por supuesto que tenga una política o alguna estrategia para proteger el recurso hídrico, que no es solamente las nacientes, que esto empieza desde la forma como manejamos el suelo. Si mi finca tengo suelos supremamente compactados, toda el agua va a correr por encima y esto me va a generar problemas de erosión, problemas de pérdida de materia orgánica. Voy a perder pérdida de materia orgánica y eso va a estar limitando mi producción forrajera. Por otro lado, si no estoy infiltrando agua, todos los mantos acuíferos que estén cercanos a mi finca o de la cual mi finca haga parte no van a recargar. No sé si ustedes son conscientes, pero en los últimos años tenemos más alertas de cuando vienen los inviernos, de todo el agua corre por encima y hay inundaciones. Yo no soy costarricense, pero a mí me cuentan que por lo menos aquí las zonas húmedas dicen que antes llovía más y habían menos inundaciones. ¿Qué estará pasando? O los puentes, las alturas de los puentes. Hay un autor de un libro muy famoso que decía eso, para ver en un país qué tan responsables son con el manejo de sus recursos naturales enfocado a agua, vean la altura de los puentes. Y si el agua llega a pegar arriba, significa que los productores y todo el territorio no está siendo lo suficientemente responsable en el manejo del suelo porque no está infiltrando, toda el agua está corriendo por encima. Entonces, por un lado vamos a generar cuestiones de inundaciones y por otro lado el agua no infiltra, entonces luego llega el verano y entonces salen las alarmas de vamos a tener estas de cierres temporales, se me olvida el nombre, se me va el nombre ahorita, que por ciertos días no vas a tener agua porque los mantos acuíferos no recargaron lo suficiente y el pozo donde estábamos sacando agua no va a tener agua suficiente. ¿Por qué? Porque no estábamos infiltrando, no tuvo la recarga suficiente. Cosas tan simples como estas, no es solo reforestar las nacientes y demás, sino que nosotros en nuestra finca sí que podemos también mejorar los procesos de infiltración de agua. Y eso lo podemos medir conforme mejoremos contenido de materia orgánica, cambie la estructura física del suelo y demás. Pero bueno, por supuesto, biodiversidad siempre sí, entonces en la medida de lo posible, entre más diversidad de gramíneas, mucho mejor, entre más diversidad de leguminosas, mucho mejor, entre más diversidad de árboles, porque igual lo ideal sería, no, bueno, vamos a reforestar y hago monocultivo, no, lo ideal sería que de igual forma le demos prioridad a las plantas nativas y que sean diversas, que no tengamos solo de un tipo, sino que generemos. Y la forma más sencilla es fijarnos en nuestro entorno, tal como lo digo, en estos ecosistemas naturales, qué plantas se dan aquí de forma natural, recolectar semillas de los mismos espacios que tenemos a nuestro alrededor y ¿por qué no? Hacemos un viverito pequeñito o simplemente lo llevamos y regamos semillas. Bueno, yo soy una de que soy feliz regando semillas a mi alrededor y lo que nace bienvenido y luego lo protegemos. Es una posibilidad, pero lo ideal no, sí, vamos a procesos de reforestación y que no nos pase, hagamos monocultivos de, Dios guarde si es eucalipto, pinos, ¿verdad? Que prioricemos las plantas nativas y que seamos un poquito tolerantes en nuestros potreros de tener también algunas arbences, que podamos promover el desarrollo de leguminosas, que también nos va a favorecer en la nutrición de los animales, etcétera, que podamos tener varios tipos de gramíneas, mayor biodiversidad, siempre menos insumos y eso siempre va a ser positivo. Por otro lado, debemos de considerar entonces la presencia y ubicación de sus hábitats naturales y en la posibilidad, como bien lo venía diciendo Susan, entonces, ok, si tengo por el norte, limito con un bosque y al sur tengo una quebradita, bueno, como lo vemos aquí en la fotografía, nada, dejo una franjita y puedo reforestarla o alrededor de mi finca, ¿verdad? En los límites, las áreas limítrofas, puedo dejar algunas áreas para reforestación, que no necesariamente tengo yo que ponerme a sembrar árboles, con
el simple hecho de limitar el acceso a los animales, se puede generar un proceso de regeneración natural. Ahí mismo va a nacer y va a darse lo que se llama la sucesión ecológica, y eso en algún momento se va a volver a convertir en bosque. La naturaleza es sabia, siempre tiende a regenerarse y siempre va a tender a tratar de regresar a su paisaje original, a su vegetación original. Entonces limitamos el acceso a los animales y eso es más que suficiente. ¿Qué más podemos hacer? Clave para todo esto, hay que cambiar la forma en que tomamos decisiones, la forma en que pensamos. Entonces, nunca antes habíamos tenido estos retos, que tenemos inviernos cada vez más fuertes, veranos cada vez más largos, estos problemas ambientales a gran escala de contaminación, de pérdida de fertilidad, de pérdida de biodiversidad. Y esto plantea un gran desafío en nuestra toma de decisiones. Bueno, ustedes me pueden comentar cómo les fue este año que acaba de pasar con este invierno tan largo. ¿Sus fincas quedaron así o se vieron como la fotografía de abajo? Empezamos a tener retos que son difíciles de manejar porque no lo habíamos tenido en todo lo que llevamos como productores, pero que en este momento estamos justo a tiempo para tomar medidas, planificar y hacer las cosas diferente para que este tipo de cosas pues las podamos evitar o reducir al mínimo, ¿verdad? O tengamos alternativas para reponernos a estas condiciones. Por lo tanto, es necesario que adaptemos, rediseñemos nuestras actividades, nuestros sistemas productivos, tomemos un poquito de conciencia y hagamos las cosas diferentes para tener resultados distintos también. ¿Listo? Y que como empresas podamos responder efectivamente a estas urgencias y podamos también dar una respuesta a este consumidor que también nos está exigiendo a ser responsables con el medio ambiente. Siguiente. Entonces, algunas sugerencias a implementar en finca. Me voy a poner así, no tenemos que hacerlos todos al pie de la letra, no es obligatorio, no, pero sí podemos hacer cosas para, no significa eliminar productos de síntesis químicas, los puedo ir reduciendo y puedo ir poco a poco. Esto va a beneficiar microbiología, va a beneficiar los escarabajos estercoleros, va a beneficiar los polinizadores, va a beneficiar la fertilidad del suelo, va a evitar la contaminación del recurso hídrico, etcétera, etcétera. Entonces podemos reducir la carga de productos químicos. Si ahora aplico herbicidas todos los meses, puedo decir, no, pues lo puedo aplicar cada 3 meses, luego lo puedo decir, no, pues cada 6 meses, luego una vez al año, y de repente, ¿por qué no? Ya no me hace falta, entonces lo dejamos de aplicar y así sucesivamente, porque en la medida en que el ecosistema productivo también va tomando este equilibrio natural, vamos promoviendo la biodiversidad, también nos va a beneficiar y vamos a tener menos invasión de plantas, menos problemas de plagas, menos problemas de fertilidad, nuestro suelo va a recuperar la materia orgánica, vamos a ir mejorando el tenor de materia orgánica y todo esto nos va a ir reduciendo justamente esa dependencia que de repente si la tenemos actualmente en productos de síntesis química. Entonces es un proceso, pero paso a paso podemos ir, por un lado, ayudando a la naturaleza y luego permitiendo que también la naturaleza nos ayude a nosotros. Otra cosa que sería lo ideal eliminarlas, pero bueno, se evitan simplemente después de que haya aplicado varias medidas, ¿no? El uso de lactonas macrocíclicas, que son las que conocemos como avermectinas, ivermectinas, milbemicinas, entre otras. Cada vez que vamos a comprar podemos preguntar, ¿y este ingrediente activo no es una lactona macrocíclica? Y probablemente el asesor nos va a decir sí, y digo, ay, y no hay algo más que pueda usar, algo de etiqueta verde. Podemos empezar primero y antes que nada con prácticas de prevención, luego podemos hacer también uso de bioinsumos, podemos hacer uso de control biológico, hay un montón de herramientas adicionales y si por alguna razón no funciona, pues tengo esta herramienta, pero debiera ser ya como la última medida porque ya apliqué medidas preventivas, medidas orgánicas, medidas ecológicas, productos de menor residualidad, etcétera. O solamente la aplico en los animales que realmente, porque son muy susceptibles, porque son muy susceptibles a parásitos, entonces solo en los animales que realmente lo necesiten. Pero de esta forma son pequeñas cosas que podemos hacer. Si tomamos conciencia al momento, como bien lo decía, cuando vamos a comprar los
los insumos, entonces no vamos a pensar, uy, yo escuché en una charla que esto de las ivermectinas no era tan bueno porque afectaba la fertilidad del suelo, afectaba los escarabajos estercoleros, y resulta que el escarabajo estercolero no solo me ayuda con reciclaje de materia orgánica, sino también me ayuda, por ejemplo, a controlar parásitos internos. Esa es otra posibilidad, además de, todavía no lo tenemos medido, además no se sabe qué más otros beneficios, ¿verdad? Por supuesto, arborizar, proteger el recurso hídrico y las zonas no aptas a ganadería, incorporar leguminosas y, como les decía, varios tipos de gramíneas. Bueno, en la medida en que podamos promover biodiversidad, siempre va a ser positivo y eso también va a beneficiar el animal. Vamos a poder ofrecer un platito con una ensalada muy diversa, es muy distinto a que todos los días le estemos dando solo un tipo de comida, pobrecita va a estar aburrida de estar comiendo solo una cosa, muy distinto a cuando tenemos una pradera polifítica también con mayor biodiversidad, también va a beneficiar la nutrición de nuestros animales. Planificar, importantísimo, planificar el pastoreo y adaptar la rotación a cada temporada. Como tenemos estos embates del cambio climático, entonces antes de cada temporada, antes del verano, yo me siento, reviso mis potreros, hago inventario de forraje, mido y cuánto alimento voy a necesitar para el verano, y hago toda una planificación de cómo voy a rotar mis potreros, cómo voy a manejar mis potreros durante esta temporada, igual para el invierno. Entonces, a cada temporada lo ideal es que antes de entrar al verano, antes de entrar al invierno, yo me siento con mis colaboradores, analizamos, bueno, idealmente hacer un recorrido por la finca, cómo están los potreros, hay algún potrero que se esté degradando, que tenga procesos de erosión, que tenga demasiada invasión de arbences, etcétera, etcétera, y voy tomando decisiones de forma consciente, informada y siempre priorizando, pues, reducir costos y reducir problemas que no voy a querer durante cada temporada. Nos sentamos, lo analizamos y planificamos. Y por supuesto, adaptación de la rotación, porque no se va a comportar igual. Ya hoy en día no está recomendado que tengamos rotaciones calendario de cada 30 días, no. Lo ideal es que yo ya tenga adaptada la rotación al tiempo de recuperación para en cada finca va a ser distinto y en cada temporada va a ser muy diferente. Y por supuesto, tomando en consideración si va a ser si tengo un año niño, un año niña, cómo va a estar esas condiciones. Y por dicha, hoy en día tenemos mucha información, escuchamos noticias, nos metemos al sistema nacional de, ¿cómo se llama? Donde se dan las noticias del clima. Bueno, puedo bajar una app. Hay muchas formas en las que yo me puedo anticipar a las temporadas climáticas. Cosechar agua de lluvia y usar el agua de forma racional, ¿verdad? Promover el uso de bioinsumos, no solo para fertilización, también están los caldos minerales, que también incluso los puedo usar en control de parásitos, de plagas, microorganismos, que puede ser desde microorganismos eficientes, de montaña, controladores biológicos, más toda la fertilización, compost, bocachi, bioles, etcétera, que yo puedo usar para reducir costos, para mejorar el tenor de materia orgánica y para promover la biodiversidad, para no afectar la microbiología del suelo. Por supuesto, debo de promover el bienestar animal, la gestión responsable de los residuos sólidos y líquidos que yo tengo en mi finca, proteger y promover la conectividad biológica, como bien lo venimos viendo, para fauna y flora nativa, aprender a convivir con depredadores en caso que tenga este tipo de problemas y evitar la propagación de especies invasoras. Algunas ideas que les dejo ahí para que tomemos conciencia de qué cositas podemos hacer en promoción y protección y promoción de la biodiversidad. Súper, muchísimas gracias, Maribel. Y es que integrar biodiversidad requiere alianzas. Como bien decía Maribel, no, la idea de esto no es que ustedes digan, bueno, mañana tengo que empezar con todo esto, sino que lo vayamos haciendo progresivamente y también seamos conscientes de que nos podemos aliar con otros actores. Entonces, es importante que la forma en que su comunidad trata el paisaje también le va a afectar la forma en la que se desarrollen las actividades o se mantenga el equilibrio en su agroecosistema. Y por eso es que para ir cerrando con esta sesión y como énfasis, siempre decimos aprenda, ¿verdad? La importancia de la biodiversidad y su relación con el negocio. Esto es un primer paso, pero seguirse involucrando en acciones de gestión de cuenca,
de organizaciones no gubernamentales que estén en su comunidad. Muchas veces las asociaciones de desarrollo o las ASADAS tienen también programas importantes de sensibilización en los cuales nos podemos involucrar y con los cuales nos podemos comprometer para definir una política que forme parte de una iniciativa de liderazgo y cooperación. A veces pensamos una política, como algo muy grande o que está fuera de nosotros, pero es importante escribir esos lineamientos bajo los cuales se va a regir esa misión y visión que tiene nuestro negocio y pasos sobre los cuales nos vamos a mantener porque creemos en eso y porque sabemos la necesidad y los beneficios que nos va a traer, como bien decía Maribel, muchas veces inclusive en reducción de costos. La biodiversidad debería de ser siempre considerada como un elemento de generación de beneficios, de oportunidades y mitigación de riesgos, para que al final de cuentas tengamos un paisaje similar a esto, donde tengamos integración comunitaria, donde haya agrobiodiversidad, que tengamos zonas de amortiguamiento de aquellas áreas sensibles como son los cuerpos de agua, que garanticemos la conectividad del paisaje a través de nuestras fincas y en conjunto también con nuestros vecinos, y donde hagamos medidas muy específicas que nos van a ayudar a garantizar los servicios ecosistémicos. Rotación de cultivos, uso de bioinsumos, conservación de los suelos que resguardan ese montón de carbono, optimización del recurso hídrico, manejo integrado de plagas y enfermedades, para que al final de cuentas logremos ver en nuestra comunidad y en nuestras fincas una agricultura y una ganadería sostenible y resiliente. Con esto cerramos, sin antes invitarles a que nos sigamos involucrando, a que sigamos aprendiendo. Esperamos haber sembrado acá un poquito la semilla de la curiosidad en ustedes. Ojalá podamos salir a nuestros potreros a observar qué tenemos, qué nos hace falta e integrarlo, y con la esperanza de que pronto nos veamos en campo para seguir integrando biodiversidad en el sector ganadero. Muchísimas gracias.